Buenas noches, hermanos, les saludo con la paz del Señor y también saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan por este medio de comunicación. Continuamos con nuestra serie Verdaderos Cristianos y nuestra enseñanza de hoy es el carácter del cristiano, tercera parte. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, versículos 6 y 7. El carácter del cristiano. Bendito sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermanos? Me confirman con un fuerte amén. Así dice el Señor, que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad, porque solamente Él puede hacerlo, ¿sí o no? Así dice el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, estamos aquí reunidos un jueves más de estudio bíblico, enseñando tu palabra, Señor, perseverando en este mandato que tú nos has dado, ir por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura, enseñando que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estamos, Señor, enseñando lo que tú nos has mandado a enseñar, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos dirija a toda verdad y confirme tu palabra, Señor, porque yo como hombre no me siento capaz. Yo me puedo equivocar, Señor. Espíritu Santo, guíame y ayúdame a dar la interpretación correcta, certera de tu palabra, Señor, conforme a la voluntad del Padre. Guárdanos también de espíritus engañadores, doctrinas de demonios, el Señor Jesús los reprenda, el Señor Jesús los haga inoperantes en este lugar y los aleje de este lugar. Oh Dios Todopoderoso, que tu nombre sea exaltado, Señor Jesús, para que el Padre sea glorificado. Ayúdanos, Señor, y que tus hijos no se vayan como han venido a este lugar, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, todo esto te lo pedimos, Señor. Amén. Amén y amén. Glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a sentarnos, hermanos. Entonces continuamos con el carácter del cristiano. Esta es la tercera parte. Hermanos, aquí el Señor Jesús está usando de una manera metafórica dos de las necesidades que tenemos los seres humanos, ¿sí o no? A los cuales cada día tenemos que satisfacer. ¿Y qué son estas dos cosas? El hambre y la sed. Pero las palabras que usó Jesús, que se traducen aquí en el idioma original, hablan de un hambre y de una sed, pero en un sentido intenso, al grado de desfallecer. ¿Lo estás entendiendo o no? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también una sed al grado de desfallecer. ¿Alguna vez sentiste un hambre así? Yo cuando era niño. Gloria a Dios, alguna vez cuando me fui a algún lado y no encontrábamos agua. Entonces, cuando alguien tiene mucha hambre, porque no comió varios días, hermano, entonces eso, ¿qué hace? Que pierdas las fuerzas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estás débil, porque no comiste. Pero también habla de una sed intensa. Gloria a Dios. Y cuando tienes sed, ¿qué pasa? Te desesperas, ¿sí o no? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Yo tenía un pariente que estaba enfermo y le operaron y no podía tomar agua. Hermano, y se desesperaba porque por lo menos le tocaran con una esponjita, con un trapito, con agüita, hermanos. Terrible. Pero en este caso, gloria a Dios, aleluya, está hablando de las cosas de Dios, por un hambre y sed de las cosas de Dios. O sea, un sentir intenso de satisfacer su sed. ¿Por quién? Por el Señor, por su palabra. Entonces Jesús usó de una manera metafórica para enseñar a sus discípulos para que sean hambrientos y sedientos ¿de qué? De la palabra de Dios. Pero esta hambre y esta sed, hermanos, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo la vamos a poder satisfacer? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a la samaritana y estaba ahí en el pozo, dices, recogiendo agua, y les decía, no, todos los que van a beber de este pozo, de esta agua, van a volver a tener sed?
pero el agua que yo les daré, y aquel que lo toma, no tendrán sed jamás. ¿Entienden lo que quiere decir eso? O sea, que con Él lo llenamos todo. Con Él estamos completos. Entonces, iba a satisfacer todo lo que los seres humanos espiritualmente necesitamos. Por eso dice, bienaventurados, dichosos, los que tienen hambre y sed de mí, de mi palabra. Entonces, la pregunta es aquí, ¿de qué tienen hambre y sed los verdaderos discípulos de Jesús? ¿Ah? De justicia, de las cosas de Dios. Hermano, el carácter del discípulo debe estar formado por esta necesidad de satisfacer, de hambre y de sed. ¿Qué cosa? De esa justicia, de todo lo que tiene que ver con Cristo, con el Señor. Así nosotros satisfacemos nuestra vida espiritual. ¿Qué es justicia? ¿Ah? Déjenme decirles que no se refiere a que si alguno de ustedes tiene un familiar en la cárcel y que es inocente, entonces esa persona y la familia de él tiene hambre y sed de justicia. Y ustedes serán saciados. ¿Han escuchado eso alguna vez? Tienen spots los presos. Gloria a Dios. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí justicia viene del griego de kaiosune y habla de una cualidad de carácter que tiene que ver con lo recto y lo justo, o sea, conforme a la palabra de Dios, como manda la palabra de Dios. Y en primera instancia, justicia, porque todos sabemos que se habla, en la Biblia habla de un Dios de justicia, o sea, que es un Dios recto y justo. Y todo lo que Él hace es justo. Él da la paga justa al pecado, al que desobedece. ¿Eso es justo? ¿Sí o no? ¿O es injusto? Él dice que es justo en todas las cosas. Así dice la Biblia. Él es la roca cuya obra es perfecta. Justo y recto es Él. Entonces, esto es un rasgo en el carácter de Dios. La justicia, lo recto y lo justo. Y se los transmite a sus discípulos. ¿Cómo? A través de su palabra. Ahí en Romanos 3, vamos a Romanos 3, ahí se contrasta precisamente la rectitud, la fidelidad de Dios con la corrupción del hombre y la falta de integridad y rectitud que nosotros los hombres tenemos. Romanos capítulo 5, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, Romanos capítulo 3, versículo 5, al revés. ¿Qué dice el Señor? Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, o sea, que somos diferentes, Dios es santo, nosotros no. ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. ¿Será injusto cuando Dios da un castigo al pecador? ¿Ah? No, no es injusto Dios. ¿Por qué? Porque castiga con justicia la desobediencia. Y el pecado aquí es la palabra de kaiosune. Gloria a Dios. Que tiene muchos más significados que se los voy a ir explicando más adelante. Ejemplo, cuando dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ahí está hablando de una cualidad de carácter, de justicia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a sus discípulos? Ya en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan o no? Sed santos, porque yo también soy. ¿Sí o no? Entonces, cuando se habla de una persona que ya es cristiano, él es un justo,
Pero esta palabra tiene varias implicaciones. Y una de ellas es un hombre, es una mujer recta, que hace las cosas justas, como manda la palabra de Dios. Y ese es un verdadero cristiano. Pero también tiene otras implicaciones. Cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, al ser un rasgo de carácter, del carácter de Dios, como Él quiere implantar y formarnos a su imagen, ¿sí? Quiere que tengamos su carácter. Eso significa que seamos o que tenemos que ser como Él. Por eso todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios nos ayuda bien. Y es conforme al propósito para el cual Él nos ha llamado. Porque Él nos ha predestinado para formarnos a la imagen de ¿quién? De su Hijo. ¿Sí o no? Mírate. ¿Todavía ya llegaste a parecerte a Cristo? Nos falta, ¿no? Entonces va a seguir, ¿qué? Formándonos. ¿Y aquel que no se deja formar? ¿Qué va a pasar? ¿Ah? ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces los verdaderos discípulos de Jesús anhelan tener ese carácter, es un deseo de la justicia de Dios. ¿En qué sentido? ¿Ya lo entendieron? ¿Alguien sabe lo que es la justificación? En Romanos capítulo 4 versículo 25 dice, no lo busquen, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que es el acto por el cual Dios declara absuelto, sin delito, sin pecado, a todo aquel que ha creído en el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En ese momento se aplica lo que se llama la justicia de Dios, en el sentido de que como Él es justo y debe castigar el pecado, nosotros somos los que debíamos haber sido castigados, ¿sí o no? Nosotros debíamos haber sido crucificados, ¿sí o no? Pero Cristo murió en nuestro lugar. Entonces la justicia de Dios por la desobediencia de nosotros fue satisfecha por la justicia de Dios. Gloria a Dios. O sea, como Él es justo y recto, hermano, Él no puede pasar por alto el pecado de nadie. Él es muy serio con el pecado. Tan serio que mandó a morir en la cruz del Calvario a su Hijo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Si Jesucristo no moría, hermano, entienda lo que se te acuña en el corazón, ningún hombre podía haber alcanzado la salvación. Por eso, hermano, todo pecado, tarde o temprano Dios lo va a juzgar. Todo pecado. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces los verdaderos discípulos necesitan reconocer que en primera instancia necesitan la justificación de sus pecados. Y Cristo los llevó por nosotros en la cruz. Por eso es que ahora tenemos una relación con Dios. Porque dice en Romanos capítulo 5 versículo 1. Mira lo que dice. Justificados, es decir, la justicia de Dios quedó satisfecha. ¿Cómo? ¿Cómo quedó satisfecha la justicia de Dios? Porque Él es un Dios justo, no puede pasar por alto el pecado. ¿Cómo se satisfació? Por el sacrificio de Jesucristo. Métetelo a la cabeza. Porque Él es recto y justo. Por eso, repito, Cristo murió por nosotros. ¿Ahora entiendes por qué tenía que morir Jesucristo? No es como que nos nacía, que nos queríamos hacer más buenos que Dios. ¿Y cómo? Yo cuando era niño pensaba eso. Y cuando me mostraban esas películas de Jesucristo y lo estaban
crucificando, yo quería entrar a defenderlo. Cuando mostraban a esa escena donde Pilato decía, ¿a quién quieren? ¿A Jesús o a Barrabás? Yo decía, yo quisiera estar ahí y gritaría, Jesús, Jesús. Y me arrepiento. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesús muriera. Porque si Jesús no moría, no íbamos a tener relación con Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces, cuando creemos en Cristo, en ese momento somos declarados justos, absueltos del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 22. Ahí a la vueltita. ¿Qué dice? La justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, o sea, no seas de China, de Bolivia, de donde sea, no hay raza, no hay clase social, nada, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, cuando dice todos se refiere a todos los hombres en todo el globo terráqueo, y están destituidos de la gloria de Dios, o sea, no teníamos acceso. Pero dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí quiero resaltar esta palabra, redención. ¿Saben qué significa? Pagar un precio por rescatar un esclavo. Eso significa redención. Nosotros éramos esclavos, pero Cristo nos redimió cuando murió en la cruz. Y nosotros ya no tenemos que pagar nada. Por eso de una vez métete a tu cabeza, hijo, eres libre. Si realmente confesaste tus pecados, te arrepentiste, crees en el Señor Jesús, eres libre. Somos libres. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, nosotros ya no somos esclavos, porque Cristo los redimió cuando murió en la cruz. Gloria a Dios. Versículo 25, ¿qué más dice? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, las cosas malas. O sea, para nosotros era la condenación por todas las cosas malas que hicimos. Pero aquí quiero resaltar esta palabra propiciación. ¿Saben qué significa eso? En lugar nuestro. O sea, Jesús en lugar nuestro. Propiciación en lugar nuestro. O sea, manifestar su justicia. Él tenía que castigar el pecado de los hombres. Gloria a Dios. Y Cristo fue el que llevó el castigo y se llevó todos los pecados de los hombres. ¿Lo estás entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios recto y justo, no podía pasar por alto el pecado. Si Él no hacía el sacrificio, te lo vuelvo a repetir y métetelo a la cabeza, ningún hombre podía haber alcanzado la salvación. Por eso de que tal santito, tal virgencita, nada que ver, hermano. Por eso es Jesucristo el único mediador. ¿Lo están entendiendo o no? Ya está más claro eso, ¿no ve? Para que tengan respaldo cuando enseñan a otros. Entonces, ¿nosotros qué merecíamos? El castigo. ¿Y lo justo que hubiera sido? Que hubiéramos sido condenados en el infierno. Pero Él nos amó tanto, el Padre nos amó tanto, que mandó a su Hijo a morir y pagar por nosotros. ¿Sí o no? Y su palabra se cumple. No solo se oye, Dios lo cumple. Y miró a Jesucristo como el cordero que iba a sacrificar en rescate por muchos. Entonces todo eso tiene que ver con la justicia y la rectitud de Dios. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿Lo entienden o no? A ver, sinceramente, ¿lo están entendiendo o no? ¿Hay alguna duda? Qué bien. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Así que ya tienen cómo respaldarse en la palabra para enseñar a otros. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice el Señor?
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, mírate. Para que nosotros fuéramos hechos justicias de Dios en Él. Significa que nosotros estamos limpios, somos justos delante de Él. Que ya no tenemos pecado, que nuestra vida pasada fue borrada, ya no existe más. Y repito, todo esto viene a través de la fe. ¿De la fe en qué? En el sacrificio de Jesucristo. Aquel que no cree en Jesucristo y su sacrificio está perdido, ¿no? Ya está condenado, dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Te alabamos, Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Mira, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Mira lo que dice el Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, ¿fuimos rociados con qué? ¿Con qué fuimos rociados? Con la sangre de Cristo. O sea, esa sangre nos limpia. Y en ese momento, el nuevo discípulo es justificado totalmente de sus pecados. Una vez que el discípulo sabe, como nosotros, que ya somos justificados del pecado, tenemos paz para con Dios. Lo que sucede a continuación es que el verdadero discípulo de Jesús, ahora el Señor comienza a tratar en su carácter para ser hacedor y no solamente oidor, conocedor de su palabra. Y aquí es cuando entramos de lleno al tema, entiéndanlo. Gloria a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí habla de un hambre de hacer lo recto, de hacer lo justo. Habla de un deseo desesperado por agradar a quién, a Dios. Por hacer la voluntad de quién, ya no tu voluntad. ¿Y dónde está esa su voluntad de Dios? En su palabra. Yo no sé si ustedes que están oyendo aquí tienen esa hambre de agradar a Dios, tienen esa sed, gloria a Dios, de obedecer a Dios. No sé. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, cuando cometemos un error, nos duele. Y le decimos, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos? ¿Ni uno? Gloria a Dios. Qué triste, ni uno. ¿Sabían que Martín Lutero, que era el que consumó la reforma de la iglesia allá en la Edad Media, en el año 1500? ¿Se acuerdan, no? De la historia de la iglesia. Ese hombre sufría mucho. ¿Saben por qué? Porque tenía un profundo vacío en su corazón. Entonces él buscaba y buscaba y buscaba, pedía consejo y consejo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy desesperado. Y él decía, ¿no? Yo sé que si me muero, me voy al infierno. Así decía. Y alguien le dijo, métete al convento y ahí te van a decir cómo y por medio de qué vas a poder llegar al cielo. Y limpias tus pecados. Pero él cuenta en su biografía que se metió a un convento a la orden de los agustinos y eran de los más estrictos de ese tiempo. Entonces ellos solían golpearse la espalda. ¿Han visto esos? Golpearse la espalda. Ayunaban mucho, afligían su carne, su cuerpo, supuestamente para ganarse el favor de Dios. Pero saben que eso no es así, ¿verdad o no? Pero Martín Lutero decía que seguía con ese mismo vacío dentro de él, a pesar de hacer todas esas cosas, pegaba, ayunaba, todo, pero seguía con ese vacío dentro de él. Entonces dice que una vez fue a confesarse, y esa confesión duró más de 11 horas. Sí, así dice su biografía. Se confesaba a diario, hermano. Había una carga inmensa. Estaba equivocado, pero había un sincero deseo de encontrarse con Dios. Un día dice que se fue a confesar con un sacerdote.
que posteriormente fue su tutor. Y este sacerdote, al ver la aflicción de Lutero, le dijo: mira, tú vas a encontrar lo que yo ya encontré. Lee las escrituras, le dijo. Mira solamente a Cristo, mira su sacrificio, y ahí vas a encontrar la paz, le dijo. Esa paz que tanto estás deseando, que estás buscando. Y Martín se metió en las escrituras y encontró: el justo por la fe vivirá. O sea, por la fe en el sacrificio de ¿quién? De Cristo, que va a tener, ¿qué cosa? La persona que cree, que vive por fe en Jesucristo, ¿qué va a tener? La vida eterna. Entonces, una vez que él recibió la justificación de sus pecados, entró en una relación correcta con Dios. Ahora sí es correcta. Y Dios empezó a moldear su carácter y comenzó a hacer lo justo, lo recto. ¿Por qué? Porque comenzó a leer, a entender la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿De verdad? ¿Cuántos quieren cambiar? Comienza a leer, a escudriñar la palabra de Dios. Por eso se lo llama reformador de la iglesia, porque en ese tiempo la iglesia, que era una sola, estaba en lo peor, en la peor de las corrupciones. Los cardenales eran inmorales, traficaban con la fe, sí, terrible. Les sacaban el dinero, les cobraban por misa, les cobraban por casarlos, les cobraban por bautizarlos. Todo era un comercio, como desgraciadamente está hoy la iglesia. ¿Así está, sí o no? Entonces, como él ya había sido justificado por Dios, comenzó a hacer las cosas justas, rectas, conforme a la palabra de Dios. Se tuvo que parar en contra de la mentira. Estaba comenzando a confrontar la mentira. Entonces ahí se manifestó en este hombre la rectitud, la equidad de carácter. ¿Por qué? Porque ese conocer de la palabra de Dios lo transformó. La palabra de Dios transforma a las personas, hermanos, por si no lo sabías. Y ahora él estaba haciendo la voluntad de Dios. Ahora te das cuenta por qué es tan importante la palabra de Dios. Ahora fíjate, cuando Jesús habló de hambre y sed de justicia, era precisamente eso, un deseo de hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Pastor, pero ¿dónde está su voluntad? Ahí en la palabra. Gloria a Dios. Pregunta: ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Pero es un deseo que te apasiona? ¿Es un hambre por conocer la verdad de Dios y hacerla? ¿Ah? ¿O simplemente es tu emoción? Vayamos a Mateo 6. Este pasaje es muy conocido. Jesús estaba hablando acerca del afán de las personas. Eso es en su contexto. Está hablando de no preocuparse como lo hacen los paganos, de qué voy a comer, o qué voy a vestir, y qué será del día de mañana, quiero asegurar mi futuro, y todas esas cosas. Ahora quiero que vayamos y noten lo que dice el versículo 31. ¿Qué dice? No os afanéis. O sea, no se afanen tanto en esto, que son las cosas terrenales. Eso quiere decir, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? No, no lo hagan. Eso dice el Señor. Versículo 32. Porque los gentiles, hasta ahí. ¿Quiénes son los gentiles? Los paganos, los que no tienen Dios, los que no conocen a Dios. Buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Vestido, comida, diversión. Para eso viven nada más. Entonces todos sus anhelos, todos sus deseos, toda su hambre, toda su sed
está en conseguir solamente cosas materiales. Pero Jesús dice, ustedes, mis discípulos, no se van a ocupar tanto en eso. ¿Y qué les enseña? Escuchen bien, discípulos, porque el que no es discípulo no puede entender esto, por más que se le explique. Es imposible, porque al no nacer de nuevo, no puede entender las cosas del reino de Dios. Se le hacen ilógicas, irrazonables. ¡Ay, qué locura!, dicen. Por eso esto es para ¿quiénes? Para los verdaderos discípulos de Jesús. ¿Qué dice? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué significa todas estas cosas? O sea, que Él sabe que tú necesitas comida, vestido, descanso. O sea, suplir las necesidades que se requieren para vivir en este mundo. Él sabe que tú necesitas un trabajo. Él sabe que tú necesitas vestirte. Él sabe que tú necesitas una casa, que necesitas comer. Él sabe que necesitas pagar las cuentas. Ahora, la razón, pero antes, esto es algo que tienes que entender. Pregunta, ¿cuál es la razón de nuestro existir? ¿Cuál es la razón de tu existir? ¿Es vivir para ganar? ¿Para comer? ¿Para vestir? ¿Ah? ¿Para alcanzar tus sueños, tus metas? ¿Ustedes creen que ese sea el propósito de un verdadero discípulo de Jesús? ¿Ah? No. Porque el Señor dice que Él ya sabe qué necesitan sus discípulos. Fíjate cómo pone en orden las cosas. Primero lo celestial, y eso te trae como consecuencia lo material, lo terrenal. Mira, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. ¿Qué significa eso? ¿Qué traduce? Sobre todo lo que tú busques en esta vida. Está bien que quieras terminar una carrera, está bien que quieras trabajar, pero que tu afán no sea mayor a lo que dice a continuación. ¿Cuál es lo que viene a continuación? ¿Qué no puede estar por encima de todo eso? ¿Ah? Dios, su reino. No puede estar por encima de las cosas de Dios. No, o sea, no puede estar, esas cosas materiales no pueden estar por encima de las cosas de Dios. No pueden estar por encima de las cosas de Dios. Nada, ni tus sueños, ni tus ganas de trabajar, ni tus deseos de alcanzar tus sueños, nada. ¿Alguien sabe lo que es el reino de Dios? ¿Ah? ¿Alguien sabe? Sería toda una serie que posteriormente seguro vamos a compartirles. Pero eso viene más adelante. Pero en pocas palabras, un reino, escúchame bien, es una nación donde hay un rey. Gloria a Dios. Y ese rey dicta las leyes que gobiernan a los que viven en ese reino. Y en este caso, ¿quién es el rey? Dios. Jesús es el rey de reyes. ¿Sobre quién es que va a reinar este rey? Sobre los que viven en ese reino. ¿Y cómo entras en ese reino? Naciendo de nuevo. Si tú eres hijo de Dios, entonces a ti y a mí nos debe gobernar las leyes de ese rey, de ese reino. ¿Y sabes dónde están esas leyes de ese reino? En la palabra de Dios. Todo esto que estamos viendo, hambre y sed, no solo por oír, sino por hacer la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Entonces esas leyes del reino van a gobernar las vidas de los que viven en el reino de Dios. Una de esas leyes es buscar primeramente el reino de Dios
O sea, las leyes que nos gobiernan y su justicia. O sea, todo lo justo, todo lo correcto. O sea, ser hacedores de la palabra y no solo oidores, no solamente conocedores. Entonces, ¿qué vamos a buscar? ¿Ah? El reino de Dios y su justicia. Ejemplo, hermanos, si yo soy un comerciante, yo debo buscar lo justo, lo recto. ¿Sí o no? Lo correcto. Esas leyes tienen que gobernar a un verdadero hijo de Dios. De cómo debo de conducirme allá en el mundo. Pregunta, ¿con engaños? ¿Con mordidas? ¿Ah? ¿Con robos? ¿Con ese tipo de cosas? No. ¿Vendiendo kilos de 800 gramos? ¿Ah? No. Porque eso es lo que hace la gente de allá afuera. Nosotros somos llamados a vivir otro tipo de vida, hermanos. Si decimos que somos del reino de Dios, si decimos que somos discípulos de Jesús, hermano, para nosotros ya no hay esas cosas. En tu trabajo eres honesto, recto, en tu universidad eres respetuoso, obediente, puntual, cumplido. ¿Lo estás entendiendo o no? Eres leal con tus amigos, con tu familia, respetuoso con tus padres. Porque eso sí hemos sido llamados a hacer lo correcto, lo recto y lo justo. ¿Lo están entendiendo o no? Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Como el Padre lo sabe, que tenéis necesidad, si tú buscas primeramente agradar a Dios, con una hambre y una sed de hacer, de vivir la palabra de Dios, no solo oírla. ¿Sabes cómo viene lo demás? Si tú obedeces la palabra, por añadidura. El problema es que no todos los discípulos creen esto. Se lo saben de memoria, eso sí. Sí, eso sí. Casi todos los cristianos se lo saben de memoria. Pero son muy pocos, poquísimos, los que creen y lo practican. Por eso no ven las cosas que otros cristianos ven. Porque tienen que trabajar. Y no, yo tengo que trabajar domingo, no vengo a la iglesia. Y en esa persona nunca se va a manifestar esto. ¿Por qué? Porque está quebrantando la palabra de Dios. ¿Tú crees que una promesa de Dios se cumple quebrantando la palabra? ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 11? Que sin fe. O sea, si tú no le crees, no crees su palabra, no le puedes agradar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, muchos cristianos se meten en problemas y en situaciones que no debían de tener. Porque si de por sí la vida trae sinsabores, ahora imagínate, en lugar de ser gobernados por las leyes del reino de Dios, por la palabra de Dios, buscamos lo que los paganos buscan. O sea, siendo cristiano buscas mejor posición económica, mejor posición social, mejor posición intelectual. Y el Señor dice, no. Y esa es la pregunta, ¿de qué tienes hambre si tú eres un verdadero cristiano? ¿Desde conocimiento mundano? Si es así, hermano, esa será tu recompensa. Jesús se lo dijo así a los fariseos. Pregunta, ¿de qué tienen hambre y sed ustedes, hermanos? ¿Por qué ustedes trabajan? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de tu existencia aquí en la tierra? ¿Ah? No me lo contesten a mí, contéstenselo a Dios. Entonces Jesús lo establece muy claro. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás vendrá por añadidura. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana. O sea, ocúpate hoy por hacer la voluntad de Dios. ¿Están comprendiendo? Porque si tú te ocupas hoy por buscar el reino de Dios, por hacer la voluntad de Dios, ya mañana Dios se encargará. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia habla de una actitud del corazón. Sí, del corazón del discípulo. Y habla y manifiesta también de lo que tú estás lleno, que estás buscando en esta tierra. Fíjate bien, eso revela lo que hay en tu corazón. Para que me lo entiendas mejor, escúchame bien, estar atento. Atentos todos, por favor. Te alabamos, Señor. A ver, voy a buscar las palabras más exactas. Te lo voy a decir así. Tu afán por lo que buscas en esta tierra revela lo que hay en tu corazón. ¿Qué estás buscando en esta tierra? Y lo que estás buscando, eso revela lo que hay dentro de tu corazón. ¿Lo estás entendiendo o no? Por eso los que están buscando todo lo terrenal, todo lo que está en este mundo, esa es una señal de que no están yendo por el camino correcto. ¿Lo están entendiendo o no? Pero la pregunta es aquí en esta iglesia, ¿qué estás buscando? Para todos, ¿qué estamos buscando? ¿El reino de Dios y su justicia? ¿O las cosas que buscan los paganos para asegurar nuestro futuro, para dejarle algo a nuestros hijos? ¿Están entendiendo? Los veo muy serios, hermanos. O sea, habla del orden que tiene el corazón del discípulo respecto a lo celestial y a lo terrenal. Otra vez, lo que tú buscas en esta tierra, eso es lo que está en tu corazón. Seguramente algunos de ustedes, no sé, de los que estamos aquí, tal vez estamos buscando las cosas terrenales. Estamos queriendo tener logros terrenales. Pero la pregunta es, ¿qué es lo primero? ¿Agradar a Dios o agradarnos a nosotros mismos? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi familia? ¿Qué estás buscando en tu familia? Que tu hijo alcance, no, que a la iglesia tienes que salirme profesional y tienes que... ¿Qué? Padres, ¿qué están haciendo? No, es joven todavía, que se divierta, que se desestrese, que disfrute. Entonces, si tú estás haciendo eso, hermano, eso está hablando de lo que está lleno tu corazón. Qué pena, ¿no? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, realmente nos falta muchísimo para ser verdaderos discípulos. Obviamente estamos en desarrollo, pero si pasa 4, 5, 6 años y sigues igual, hermano, eso sí tiene que preocuparte. Gloria a Dios. Esas frases, así soy yo, y sigues igual, hermano, qué pena. Eso tiene que salir de tu vida, porque si no, ¿sabes qué? En primer lugar, no eres hijo de Dios, porque nadie que es hijo de Dios va a quedarse como está, porque el Padre nos va a disciplinar y nos va a meter en cintura, hermanos. Pero aquel que no es hijo de Dios, ¿quién será tu padre entonces, hermano? Porque si a usted, hermano, no lo disciplina el Señor, no lo encamina, no lo mete en estrechez, no prueba tu corazón, ¿sabes qué significa eso?
es que no eres hijo de Dios. ¿Sí? ¿Sí? No, no eres hijo de Dios. Aquellos que quieren escapar, no, yo no quiero. No. Entonces este mensaje no es para ti, hijo. Porque este mensaje es para los discípulos de Jesús. Entonces, ¿qué estamos buscando? Yo debo de buscar, fíjense, yo debo de buscar como pastor el reino de Dios y su justicia, pero en este sentido, gloria a Dios. ¿Qué es lo correcto, hermano? ¿Qué yo debo hacer como pastor? ¿Qué es lo recto y lo justo de parte de Dios que yo debo hacer? ¿Ah? Como pastor, como líder de esta iglesia. ¿Dónde están las leyes que gobiernan la iglesia? En la Biblia. No, no en mí, por favor. Entonces, ¿qué tengo yo que predicar? Como manda la palabra de Dios, lo más certero, lo más correcto posible. ¿Lo estás entendiendo o no? Yo no te puedo traer lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo creo. Yo no te puedo traer libritos de motivadores. No, no. Porque lo recto y lo justo es que yo te enseñe ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, si yo como pastor no busco hacer la voluntad de Dios, entonces no estoy siendo un hombre justo. Tengo que buscar la rectitud del mensaje. Y aquí es donde muchos ministros están patinando, muchos pastores están patinando. ¿Por qué? Porque no predican muchos de ellos ya la palabra de Dios. Te dan consejos, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos sienten. Buscan a psicólogos, buscan a motivadores. Están haciendo lo que otros hacen. Y porque alguien hizo eso y le fue bien, piensan que todos tenemos que hacerlo. Que es un dogma en la iglesia. Pero eso está mal. Porque el deseo de muchos de esos pastores es quitarles el dinero a la gente, mentirles, estafarles, engañarles. Ay, que lleve este pañuelito a su mamá, porque su mamá está enferma, pero tiene que dejar aquí un billetito, una ofrendita. Cosas como esas. Y eso es injusto, hermanos. Eso no es recto. Hermanitos, a la salida tengo CDs para vender. Llévense esa bendición. Eso no es lo recto, eso no es lo justo delante de Dios. Porque la palabra de Dios no se puede traficar, no se la puede comercializar, no se la puede vender. ¿Sí o no? Escúchenme. Es muy fácil discernir a una persona en este sentido. ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo vive? Gloria a Dios. Cuando lees la Biblia, Dios te da ese discernimiento. Por eso yo a todos los que veo, hermano, ya sé. Aunque me digan lo que me digan, ya sé, hijo, cómo es tu vida, hija, ya sé cómo es tu vida. A mí ya difícilmente me engañes, hermano. Imagínate a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 6. Volvemos. ¿Qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, cuando tú tienes hambre, ¿qué vas a ir a buscar? Comida. Y si tú tienes sed, ¿qué haces? Vas a buscar un vaso de agua, ¿sí o no? Ahora, si tú tienes hambre y sed de Dios, tienes hambre y sed de su justicia, ¿qué buscas? El problema es que en muchos no hay hambre ni sed por Dios. Por lo tanto, no son bienaventurados. No viene esa felicidad, que es algo interno. ¿Y por qué? Porque no hay ese contentamiento, como decía Pablo. ¿Qué decía Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé tener abundancia, sé tener escasez. Estoy preparado para enfrentarlo. Cualquier cosa, estoy contento.
Cualquiera que sea mi situación, estoy feliz. Pero muchos no están contentos. A ver, piensen. ¿Saben por qué? Porque no están bien cimentados. No están contentos con su vida, con su familia, con lo que son. No están contentos cuando hay escasez. No están contentos cuando no les salen las cosas como ustedes quieren. Gloria a Dios, aleluya. Pero el verdadero discípulo, no importa su situación, está feliz, está bien. Gloria a Dios. Pero aquel que no, anda buscando cómo satisfacer. Y a veces se arrima en el mundo. Y eso es lo triste. Ahora, ¿dónde está el secreto aquí de la bendición de Dios? En buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Vendrá por añadidura. Hermanos, ese es un principio tan sencillo, tan poderoso a la vez, pero muy poco atendido. Algunos no duermen, hermano, pensando cómo lograr las cosas. Se preocupan, insomnio tienen. ¿Por qué? Porque no están contentos. Dios sabe que tenemos necesidad, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de Salmón? ¿Qué le dijo a Dios? ¿Ah? Pídeme todo lo que quieras. ¿Y qué pidió Salmón? Dame sabiduría, Señor. Corazón entendido para poder gobernar a este pueblo. ¿Qué hizo con esa actitud? Lo recto, lo justo. Él quería ser hacedor, no solamente oidor, no solamente conocedor, no solamente se lo quería saber de memoria, sino él quería ser hacedor. Y el Señor les respondió: Salomón, como no me pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos, ni todas esas cosas que todo el mundo pide y va tras de ellas, mira, te doy la sabiduría y aún te añado. ¿Sí? Así dice. Te añado lo que no me pediste. Y le dijo que iba a tener riquezas, que iba a ser el hombre más sabio. Uy, hermano. ¿Ahora están entendiendo cuál es el orden? ¿Por qué le vino esa bendición a Salmón? Y fue el hombre más poderoso de tiempo, porque buscó primeramente la justicia de Dios. Salmos 42. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor. Salmos capítulo 42, versículo 1. Ya estamos terminando. ¿Qué dice? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y aquí es un símil de cómo un ciervo en tiempo de sequía, ¿qué busca desesperadamente? Agua. Porque se siente desfallecer y brama. O sea, ¿qué significa brama? Anhela. Porque sabe que si no bebe, se muere. A ver, dejen de beber dejen de beber agua por 3 días. ¿Qué les va a pasar al tercer día? Se mueren, porque se les seca el cerebro, hermanos, por si no lo sabían. ¿Qué más dice? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Yo no sé si tú tienes sed de Dios o no, pero los discípulos de Dios están hambrientos y sedientos ¿de qué? De Dios y su justicia. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? De hacer lo que le agrada a Dios, de hacer lo justo, lo recto, de hacer su voluntad, de llevar una vida íntegra, porque ellos, ¿qué dice la Biblia? Serán saciados. ¿Sí? Esos que tienen hambre y sed, escúchame bien, y esto es un principio. Esos que tienen hambre y sed de Dios, ¿saben qué? Aunque no tengan tiempo, van a sacar tiempo para venir a la casa de Dios. Aunque no lo tengan, aunque vengan de arrastras, aunque tengan que dejar muchas cosas. Eso es tener hambre y sed. Van a levantarse en la mañana, aunque sean dormilones,
Porque tienen esa hambre y sed de Dios. Van a ayunar, van a separar un día a Dios, para Dios. Van a escudriñar la Biblia. No, a ver, quiero saber más. Por ahí me están engañando, quiero conocer más. Gloria a Dios. ¿Están dando cuenta de la diferencia? ¿Sí o no? Y todos aquellos que buscan a Dios con esa hambre y sed, ¿qué va a pasar? Van a aprender. Y por lo tanto, conocerán más a Dios. ¿Cómo crees que adquirí tanto conocimiento? Porque tengo esa hambre y sed de Dios, quiero aprender más de Él. Muchos me dicen, ¿usted dónde estudió? ¿En qué institutos? ¿En qué universidad teológica estudió? No, sino que estudio la Biblia concienzudamente. Pregúntenle a Dios. Pregúntenle a mi esposa, a mis hijos, ellos están aquí, me pueden señalar, mi papá es un mentiroso. Pregúntenle cómo estudio la Biblia. Pregúntenle cómo hago mis mensajes, hermano. Horas de horas meditando, estudiando, ¿no? Gloria a Dios. Porque yo quería conocer a Cristo, quería conocer la verdad para que no me manipulen, para que no me engañen. ¿Y eso ha traído beneficio a quién? A mí. Y cuando tú estudies, ese beneficio, ¿sabes para quién va a ser? Para ti. No estás estudiando para tu hermano, para tu hermana, no. Porque si tú conoces la verdad, entiendes la verdad y obedeces a la verdad, como consecuencia, hermano, cuando te mueras, ¿sabes qué te espera? La vida eterna, hermano. Así de claro, la vida eterna. Yo anhelo eso, ¿no? Un día, y muchas veces te lo he dicho, un día deseo entrar por la Nueva Jerusalén, hermano. No me interesa conocer ni Estados Unidos, ni nada en este mundo, hermano. Sí, no niego que quisiera conocer Israel, pero después no, hermano. Pero prefiero la Israel celestial a la Israel terrenal. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, lastimosamente, algunos de ustedes ni 5 minutos no beben, no comen. ¿Saben por qué? ¿Sabes qué significa eso? Que no tienes sed del Señor. No tienes hambre por Él. Por eso muchos de los hermanitos que vienen aquí son un desastre, hermano. Disculpen que se los diga así, hermanos, pero ya te lo he dicho. No estoy aquí para agradarte. Estoy aquí para decirte la verdad. Porque tengo mi responsabilidad con el Señor. Porque un día Dios me va a demandar. Gloria a Dios, aleluya. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Y cuando vives así, sin Dios, haces lo que no se debe, hablas lo que no se debe. Y muchos esperan solo el domingo, y otros ni eso. Y esperan un milagro de Dios para ser transformados, para madurar y dar fruto. No, hermano, estás equivocado. Si tú sigues con esa actitud, nunca vas a cambiar, nunca. Te lo digo, hermanito. Tengo problemas en mi carácter. Y no vienes a la iglesia, no oras, no ayunas, no buscas, nunca vas a cambiar. Nunca. Puedes decirme lo que me digas, pastor, anda un psicólogo. Ve. Pero acuérdate, nunca vas a cambiar hasta que te rindas delante de Dios. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Aleluya. Pablo habla de que debemos edificar sobre Cristo. Y el que edifica sobre Cristo, ¿qué dice? Sobre lo que va a pasar, va a ser probado para ver si edificaste realmente sobre Cristo. ¿Cómo? Por el fuego. Y el fuego habla de pruebas. Y si la obra de alguno permaneciere, ¿qué dice? Va a recibir recompensa. Si no, ese que construye, ¿qué va a pasar? Se va a caer. En algunos casos dice que algunos se salvarán como por fuego. Como decimos en el colegio ahora. Antes en mis tiempos era 3:6, pero ahora parece que es 5:1, 51. Pero no vas a tener la recompensa grande que muchos van a tener.
pero otros hasta su salvación y su alma perderán. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos edificando nuestra vida? ¿Cómo estamos edificando nuestra familia? ¿Cómo somos en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestra carrera? ¿Cómo estamos edificando nuestra vida espiritual? ¿Cuál es nuestra prioridad? Ese es el punto, hermanos. Entonces notamos, escúchenme bien, que las primeras cuatro bienaventuranzas habla ¿de qué? De la pobreza de espíritu, los que lloran por ser cristianos, los mansos ante la voluntad de Dios y los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, no solo de saber intelectualmente la palabra de Dios, sino por hacer y poner en práctica la justicia de Dios. Hermanos, si notan, las cuatro bienaventuranzas hablan de qué. ¿Se han dado cuenta o no? Del carácter del discípulo. Es decir, habla de lo interno, del corazón, humildad, mansedumbre, necesidad de Dios, hambre y sed de Dios. Entonces está hablando del espíritu que hay dentro del corazón, de lo más profundo del ser humano. Y estas cuatro van entrelazadas, están unidas como un eslabón, uno agarrado del otro, uno agarrado del otro. Porque lo que viene a continuación ya es la evidencia de cambio de carácter, del cambio del discípulo. Volvamos, Mateo capítulo 5, versículo 7. Santo eres, Señor Jesús. ¿Qué dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Y misericordioso viene del griego eleu, que significa compasión por las miserias, por las tragedias de otros, por los sufrimientos de otros. Pero la pregunta es esta: ¿cómo un discípulo puede llegar a la quinta bienaventuranza si no tiene el carácter formado? ¿Podrá? No puede. ¿Cómo se va a poder compadecer de otros si está hundido en el yo, en el egoísmo? Nada más piensas en ti, y en ti, y en ti. No se puede avanzar en la vida del reino si no vamos desarrollando y dejando que el Señor, como el alfarero, nos vaya formando estos rasgos. Tiene que haber reconocimiento de la pobreza de espíritu. Tiene que haber humildad, mansedumbre. Y lloras por la impotencia. Pero tiene que haber hambre y sed de conocer y hacer la voluntad de Dios. Y al no haber hambre y sed de Dios, entonces esas personas que aunque vienen a la iglesia, empiezan a buscar a los psicólogos. Empiezan a buscar el consejo del profesor Gustavo del Río o del brujo peruano. Hermano, ¿cómo puedo alcanzar las bienaventuranzas de ser misericordioso? ¿Qué hizo Dios con nosotros? ¿Ah? Tuvo mi misericordia. Es decir, que Él tuvo compasión de la condición en la que estábamos, de muerte. Nuestra vida era una tragedia. Íbamos derechito al infierno. Entonces Dios, que es misericordioso, tuvo misericordia de nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el amor y la misericordia van juntos, son como gemelos. Entonces, ¿cómo un discípulo puede ser misericordioso si no tiene los otros rasgos de carácter? ¿Ah? No puede avanzar en el reino de Dios. ¿Entienden? Si tú no logras alcanzar esos cuatro rasgos que vimos al comenzar, hermano, no vas a poder continuar, te vas a estancar. Entonces el discípulo de Jesús tiene muy presente que has recibido la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué es lo justo y lo recto delante de Dios?
¿Ah? ¿Qué es lo justo? Después de que has alcanzado la misericordia, ¿qué es lo justo? Que tú también hagas misericordia. ¿Ah? ¿Qué es lo justo y lo recto delante de Dios? Aquella persona que ha sido perdonada. Y cuando otros te ofenden, ¿qué tienes que hacer? Y algunos todavía ay, no me nace, pastor, no siento, es que si usted supiera lo que me hizo. ¿Sabes qué? No me importa lo que te hicieron. Lo que sí te aseguro es esto: más de lo que le hicieron a Cristo Jesús, no te han hecho a ti. Entonces, ¿cuál es tu discusión? Lo más probable es que no hayas nacido de nuevo, o estás desobedeciendo y te estancas, te quedas ahí. Hay una historia que habla acerca de la misericordia. Mateo 18, y son los dos últimos textos. Capítulo 18, versículo 23. Mira lo que dice el Señor. Vamos a ir paso por paso. Mira, aquí está diciendo el Señor: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey, o sea, es parecido a lo que está contando Jesús en esta parábola. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Como tú me debes, te voy a vender a ti, a tus hijos, a toda la familia, porque me debes harto. Entonces dice que aquel siervo, postrándose, le suplicó diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Uy, qué suertudo, hermanos, le perdonó todo. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, lo ahogaba, o sea, agasándole, eso quiere decir haciendo, agasándose de él, agasándole a él, lo ahogaba, o sea, imagínate, lo estaba apretando a su cuello, diciéndole: págame, 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 págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, les rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado, o sea, al rey le habían ido a avisar. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Ahora, pregunta: ¿era más 10,000 talentos que 100 denarios, sí o no? Era muchísimo más. Pero el rey le había perdonado porque el otro le había rogado. Y mira lo que le dice, versículo 33. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y mira, este es el punto clave para aquellos que no quieren perdonar, todavía están a tiempo de arrepentirse. Mira lo que dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué quiere decir esto? Escúchame bien. Porque hay gente que viene y nunca puede cambiar, sigue atado por el alcoholismo, sigue atado por el pecado, sigue siendo esclavo por el diablo. Y este es un principio, escúchame bien. Aquella persona que no quiere perdonar, por decirte, si le ha dejado su papá, lo ha abandonado, o su mamá, o le han violado, o le han hecho cualquier cosa, no sé yo, pero en su corazón, si no decide perdonarlo, lo odia, lo aborrece, no lo digo yo, la Biblia dice que Dios no lo perdona. Y como no lo perdona, ¿qué pasa? No puede ser hijo de Dios, no tiene la cobertura de Dios, no tiene la protección de Dios. Y esa persona sola con sus fuerzas nunca, pero nunca va a poder cambiar. Por eso enseña a tus hijos a perdonar. Enséñales, porque cuando más se amarga, más se endurece, más odia, peor para él.
se endurece más, así como Faraón, y chao. ¿Sabes qué le espera? Derechito al infierno. Porque el Señor aquí es claro, que si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco no nos va a perdonar. Y terminamos, Mateo capítulo 5, versículo 7, y ponte de pie. Mateo capítulo 5, versículo 7. Y aquí es claro el Señor. Por eso, para que te vengas a bienaventuranza, tienes que ser obediente a las 4 bienaventuranzas que están más adelante. ¿Qué dice? Bienaventurados los misericordiosos, porque solamente ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Solamente ellos. O sea, aquellos que sean capaces de perdonar, solamente ellos también van a poder alcanzar misericordia. Por eso, hermano, si tú tienes un familiar, un hijo, una hija, un padre, una madre que odia a alguien con todo su corazón y no le quiere perdonar, ora por esa persona. Porque esa persona está entenebrecido, está cegado. La Biblia dice en Juan, en primera de Juan, aquel que aborrece a su hermano anda en tinieblas, anda entenebrecido, o sea, anda ciego, no sabe por dónde va. A ver, cierren sus ojos y traten de caminar así por la calle. Y así están los que no quieren perdonar. Y esas personas nunca van a poder cambiarnos. Hagan lo que hagan. Pueden ir ante el psicólogo, donde tú quieras. Eso es lo que manda el rey de este reino. Y si tú eres parte de este reino, ¿qué tienes que hacer? Obedecer, aunque no te guste.